Hola, vamos a comenzar explicando qué son los mercados financieros. ¿Por qué tenemos que tener conocimiento? Porque tenemos que saber el origen y la procedencia de las cosas. Entonces, por esto tenemos que saber desde dónde partimos y hasta dónde vamos a llegar. Entonces, como ya venimos diciendo, ¿qué son los mercados financieros? Es un espacio físico virtual, o ambos, en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen sus precios. Gracias a esto, a la oferta y a la demanda de un producto. Desde siempre, el ser humano siempre ha hecho todo lo posible para poder lograr cubrir sus necesidades. Y por esto fue que nació el trueque, porque había momentos en que la gente tenía un producto, vamos a suponer en aquel momento una gallina, y había otro que tenía una vaca. Entonces necesitaba cada uno o la carne de dichos animales o necesitaba algún otro producto y por eso fue que nació el trueque. El trueque simplemente es el cambio de una mercancía por otra, lo cual fue posible porque siempre, como ya hemos dicho, ha existido quien tiene un producto y quien lo necesita. ¿Cuál fue el problema del trueque? Bueno, era un sistema complicado. ¿Por qué complicado? Porque las personas dudaban del valor de las cosas, además de que era indivisible y muchas veces también muy difícil el almacenamiento, el transporte y muchas mercancías eran perecederas, lo cual generaba un problema al momento de realizar la transacción. Es por eso que en el siglo VII a.C. nació la moneda y así nació el sistema monetario cuyas características han permanecido a través del tiempo. Ya sabemos qué son los mercados financieros, ahora tenemos que entender cuáles son las funciones. En primer lugar, establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes en negociación, el interesado en comprar y el interesado en vender. Segundo, fijar los precios de los productos financieros en función de la oferta y la demanda. Tercero, debemos reducir los costes de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los productos. Y por último, administrar los flujos de liquidez de los productos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los mercados financieros? La amplitud, porque en ellos se negocia un gran número de títulos financieros que se negocian en un mercado y mientras más títulos se negocien, más amplio será el mercado financiero. La profundidad, que simplemente es la existencia de títulos financieros que cubran diversas eventualidades en el mercado. Por ejemplo, que existan títulos que protejan contra el alza o la caída del precio de un determinado commodity. La libertad, porque no existen barreras en la entrada o la salida del mercado financiero. Tú puedes comprar y vender o entrar en el mercado que desees y que se adapte mejor a tus necesidades o a tus gustos, lógicamente. Tenemos ahora la flexibilidad, porque los precios de los activos financieros que se negocian en un mercado pueden cambiar ante un movimiento que haya en la economía. Quiere decir que dependiendo de las noticias o dependiendo de la situación, algo que se presente en determinado momento, los precios están en constante movimiento. La transparencia, que es la posibilidad de obtener la información del precio del activo financiero. Muy bien, ahora, ya que hemos visto qué son, cuáles son las funciones y las ventajas, toma nota porque vamos a ir ahora al punto de los tipos de mercados financieros. ¿Cuáles son estos tipos? ¿Cuáles son los que más nos interesan? ¿Cuál es el mercado en que nosotros vamos a comenzar a realizar nuestra operativa bursátil? Entonces, los tipos de mercados financieros son, primero, el mercado de capitales. En este existen dos tipos de mercados. Siempre el más conocido es el mercado de renta variable, que es la gran protagonista de los mercados financieros. Cuando la gente habla de la bolsa, se refiere al mercado de renta variable. Y cuando se habla de productos o títulos de renta variable, se están refiriendo sobre todo a las acciones de las empresas. Entonces, una acción tenemos que conocer qué es. Tenemos que entender qué es la acción para poder entender por qué se originó esto.
Simplemente una acción es un título que representa una parte del capital social de una sociedad anónima. El inversor que compra acciones de una empresa se convierte en socio propietario de parte del negocio. Estos socios propietarios se llaman accionistas y las empresas solo emiten una cantidad limitada de acciones. Por eso vemos que Coca-Cola cotiza en bolsa, colocando un cierto número de acciones y dependiendo de este número de acciones que hayan, mientras mayor sea la oferta, pueden disminuir los precios o mientras menor sea o mientras mayor sea la demanda también pueden aumentar los precios. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy claro. Luego del mercado de renta variable pasamos al mercado de renta fija, que se puede definir como el conjunto de mercados en los que se negocian los activos financieros que han sido emitidos previamente por los estados, empresas privadas u organismos públicos. La función de los mercados financieros de renta fija es favorecer la inversión y la financiación, tanto de los estados como de las empresas privadas y organismos públicos, a corto, mediano y largo plazo, a través de ahorradores e inversores que se ponen en contacto para efectuar operaciones con unas condiciones de riesgo, liquidez y rentabilidad adecuadas para ambos. Ya que sabemos cuáles son los tipos de mercado, queremos también saber cuáles son los activos que operan en los mercados de renta fija. Vamos a comenzar. Entonces toma nota, apunta, ve haciendo tus propias conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los activos que se operan en los mercados de renta fija? En primer lugar tenemos los bonos que se emiten a mediano plazo, que tienen una duración entre 2 y 7 años. Tenemos las obligaciones, que son emitidas a largo plazo y tienen una duración de más de 7 años. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia entre ellos, en realidad, excepto solamente por el plazo de vencimiento y eso sí, tienen una serie de características todos en común. En primer lugar, son emitidos por entidades u organismos públicos o privados. Tienen una fecha de vencimiento. Obviamente tienes que saber cuándo se va a vencer este bono para saber hasta cuándo vas a poder realizar tus negociaciones e ir recibiendo también tus ganancias con respecto a tu inversión. Otra característica sería el tipo de interés que se atribuye a estos activos. Puede ser fijo o variable. Esto se debe conocer anticipadamente y se revisa periódicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de comenzar a realizar la negociación que estás haciendo, ya debes tener bien pautadas cuáles son las tasas de interés que vas a ganar. Por ejemplo, a un vencimiento de 15 años. Bueno, durante los primeros 5 años vas a ganar el 2%. Del año número 5 al año número 10 vas a ganar el 4,5 y del año 10 al finalizar ya el 1,2. Entonces todo esto son negociaciones que se van realizando y siempre están en conocimiento de las personas que están realizando dicha transacción. Y por último, tenemos que los inversores adquieren el derecho a cobrar del capital prestado y el interés pactado en estos activos de renta fija. Ahora vamos a ver el mercado de divisas, que es mejor conocido como Forex. Este es un mercado mundial descentralizado, donde se negocian las divisas, es decir, las monedas de los países. Eso tiene un alto volumen de transacciones, siendo muy popular entre los inversores privados, moviendo alrededor de hasta 5,3 trillones de dólares americanos por día, siendo el mercado de Forex uno de los mercados más utilizados a nivel mundial, porque ya que el objetivo principal es facilitar el flujo monetario para las transacciones y el comercio internacional, es que se originó este mercado. Entonces, tomemos como ejemplo el eurodólar. Tenemos que tener siempre para dibujar un gráfico se debe realizar la comparación con otra divisa y compararlo se debe saber que ambas monedas tienen una fluctuación del precio movido por la oferta y la demanda. Recuerden que el mercado Forex principalmente acopla a las divisas más importantes del mundo
y que los diferentes países realizan negociaciones entre estas divisas, tanto para las importaciones o las exportaciones, las mismas empresas privadas. Entonces, el mercado Forex lo que nos va a hacer es garantizar que se dé el intercambio comercial. Luego contamos con otro que es los mercados monetarios. ¿Qué son los mercados monetarios? Es un conjunto de mercados al por mayor donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes son grandes instituciones e intermediarios financieros especializados, lógicamente. Por ejemplo, ya en este punto entran los bancos. Siendo a corto plazo, 18 meses, con un bajo nivel de riesgo derivado de la gran solvencia de sus emisores y de una elevada liquidez entre los mercados monetarios, encontramos los interbancarios. En este mercado las entidades financieras realizan operaciones de préstamos y crédito mediante depósitos interbancarios derivados del corto plazo, generalmente con vencimiento de un día o una semana. Es cuando la persona llega y realiza el ingreso de su efectivo o las transferencias de un banco hacia otro. Luego contamos con el mercado de activos empresariales. En este mercado destacan los pagarés de las empresas, los cuales son instrumentos de deuda que son emitidos por empresas a corto plazo e incorporan una obligación de pago. Por lo general, se ofrece como garantía, son las mismas empresas, los activos de las empresas, que queremos decir, los bienes muebles, los inmuebles, todo esto se ofrece como garantía para poder adquirir estos préstamos. Y por último, tenemos el mercado monetario de deuda pública. En este mercado es donde se negocia la deuda pública emitida por el Tesoro en España, y para ello el Tesoro emite una serie de subastas anuales previa comunicación del calendario. Luego encontramos el mercado de materias primas, que en el mercado de materias primas o productos básicos, y en inglés se dice son los commodities, estos son los mercados mundiales de carácter descentralizado en los que se negocian todos estos productos no manufacturados y genéricos con bajo nivel de diferenciación. Los productos intercambiados en estos mercados, te estarás preguntando cuáles pueden ser. Bueno, son productos agrícolas, son los metales y son las energías, distinguiéndose entre bienes de carácter perecederos, como son la mayoría de los productos agrícolas, y no perecederos, que son básicamente los productos minerales extraídos. Entre los agrícolas, ¿qué productos están? Bueno, encontramos los productos alimenticios, el arroz, el trigo, el maíz, otros. Entre los de energía conseguimos también el petróleo, que es el principal producto de energía a nivel mundial, la gasolina, el gas natural. Y por último, tenemos los metales donde encontramos el oro, la plata, el cobre, el paladio, el aluminio, que son productos que se encuentran cotizando en bolsa. Y bueno, ya por último, para nosotros entrar en materia y entender hacia qué mercado nos dirigimos nosotros, vamos a encontrar los derivados financieros. ¿Y qué son los derivados financieros? Bueno, son un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, te explico. El valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. Por eso es que vemos que se cotizan en bolsa los futuros del oro. También se cotiza el oro solamente. Entonces, todo esto va a depender de los precios en los que se esté cotizando el oro. Cuando nosotros realizamos las inversiones de mercado de futuros, podemos tener altas rentabilidades cuando los precios suben o si los precios bajan. Aquí existe una alta probabilidad de riesgo de pérdida. Hay que tener mucho cuidado porque se puede dar un alto nivel de riesgo, y ya dentro de este mercado financiero hoy en día se están incorporando las criptomonedas, que ya se está cotizando el Bitcoin, se está cotizando en bolsa. Entonces ya las criptomonedas pasan a ser parte de este mercado que son los derivados financieros.
¿Qué encontramos en los derivados financieros? Bueno, encontramos, por ejemplo, los índices, encontramos el Dow Jones, conseguimos el mini S&P 500, el Nasdaq, el Russell. Por ejemplo, sabemos, voy a darles ahora un ejemplo de cómo, porque sé que no les ha quedado muy claro de cómo ganar al alza y cómo ganar a la baja. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hemos comprado un piso, un apartamento, el cual lo compramos en 100.000 euros. Después de hacerle unos arreglos o una mejora en la economía del país, resulta ser de que lo compramos en 100.000 y lo hemos vendido en 120.000. Quiere decir que hemos ganado 20.000 euros. Ahora supongamos todo lo contrario. Lo compramos, lo teníamos el piso, lo compramos, lo hemos vendido en 120.000 y luego la economía se ha dado un giro y la economía comenzó a haber mayor cantidad de oferta que de demanda. ¿Qué pasó? El piso ha bajado su valor, ha bajado su precio. Y hemos comprado el mismo apartamento, el mismo piso. ¿En cuánto esta vez? En 100.000. Quiere decir que hemos vuelto a ganar 20.000 más. Bueno, esto lo podemos hacer con los productos financieros en periodos de tiempo establecidos. A continuación del curso y a continuación de los próximos videos, entenderás cómo se puede realizar y cómo nosotros ganamos invirtiendo en estos mercados.